Bueno, ya volvimos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana y nuevo video en el canal Under Army, repasando como siempre la rica discografía del rock paraguayo. Y hoy vamos a arrancar una nueva discografía de probablemente una de las bandas, digámosle, más significativas y representativas de lo que fue la primera oleada de esa gran escena indie que tuvimos que empezó a aparecer en realidad ya en la segunda mitad de la década pasada, la del 2010. Vamos a hablar de Crayolas y su álbum debut del año 2018, lanzado aproximadamente a mediados de aquel año, o más específicamente en el exacto mediado de ese año, porque fue justo 1 de junio, más o menos 30 de mayo, 1 de junio fue que se lanzó este disco, Being There, del año 2018. Un disco del que, bueno, hay varias cosas que decir de él, a pesar de que es un disco bastante cortito. Hay gente que incluso podría debatir acerca de si realmente podría considerarse como tal un álbum, porque es un disco que apenas dura 26 minutos, ni siquiera dura media hora, y tiene, a ver, les digo la cantidad de canciones, porque no, definitivamente no son muchas, 8. Para mí 7, 8 canciones para arriba ya te da para adelante y decir que grabaste un álbum y no solamente un EP. Pero bueno, habrá gente que dirá que no le da los números, o no le cierran los números a este disco Being There para ser como tal considerado un álbum y no pasaría de ser un EP. Oficialmente es el primer álbum de Crayolas y lo vamos a analizar como tal. Hay que decir que este no es el primer lanzamiento como tal de Crayolas. Ellos habían lanzado un año antes, si mal no recuerdo, aproximadamente habían lanzado, en ese caso sí fue un EP de 4 canciones, que de hecho yo tengo en físico porque fui a uno de sus conciertos en aquella época, 2017, para verlos. No lo pude ver porque se me hizo tarde. Ellos entraron por encima de las 12 de la noche, por encima de la 1 de la mañana, creo. Yo tenía que levantarme el otro día a las 7 de la mañana a laburar, entonces no me pude quedar, pero sí tuve la suerte de comprar ese trabajo, ese primer EP que ellos sacaron en aquel año 2017. Lo tengo en físico ahí entre mis discos. Es una de las cosas que tengo de rock paraguayo de mi colección, ¿no? Dentro de mi colección. En fin, vamos a primeramente decir quiénes son los de Crayolas que grabaron este álbum, porque la formación ha sufrido tengo entendido que ha sufrido algunas modificaciones en lo que va de su tiempo de existencia. Ya van por el tercer disco, tengo entendido que el año pasado nada más lanzaron su tercer disco, entonces es una banda que podríamos decir que ya ha logrado mantener una carrera medianamente sólida. La formación original de Crayolas, que fue la que terminó grabando este disco, incluía a probablemente el miembro principal de la banda, que es Walter Riffler, que estaba en voz y guitarra, que también fungía las veces de productor y compositor, Martín Herreros, que hacía la segunda guitarra y las voces, Ana Paula Aranguren en el bajo y Fernán Villalba en batería y voz. Según los datos a los que he podido acceder, la banda se forma 2 años antes del lanzamiento de este álbum, se forman en 2016, y bueno, básicamente fue de esas bandas que aparecieron en esa primera, como dije, esa primera oleada de bandas indie que apareció en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad de la década pasada, de la década del 2010. Se suele definir su estilo como, al menos en esta época, se suele definir como una especie de mezcla entre indie y surf rock. Lo del surf rock ya voy a explicar cuando hagamos el canción por canción a qué suelen hacer referencia, porque desde mi punto de vista puede que haya ligeras influencias del surf rock, pero como tal no sé si podría considerarlo como tal no sé si podría considerar el estilo propio de la banda como surf rock. Ya iremos adentrándonos en eso. La banda por aquella época, si mal no recuerdo, llegó a participar de un festival muy importante. Estoy ahora buscando el nombre del festival, porque fue un festival en el que participaron Incubus y demás, Natty Roots también. No lo estoy pudiendo encontrar, pero yo recuerdo que se realizó allá por 2018 más o menos, si mal no recuerdo. En fin, a ver, estoy buscando. Bueno, dato importante, este disco contó con la colaboración de una serie de personajes interesantes. Por ejemplo, en una de las canciones ahí se encuentra el cantante de la banda argentina Pyramids. El cantante se llama Facu Romero.
o Facu Romeo, creo. Espero que lo voy a revisar bien acá en el... Bueno, Facundo Romeo me sale en el stream del disco, mientras que en las notas periodísticas que estoy encontrando me sale Facu Romero. No sé cuál de los dos estará bien, pero bueno, yo le digo Romero por si acaso, porque a veces pasa esto, ¿no?, que se equivocan con los nombres. También se encuentra un miembro, una figura bastante interesante y bastante preponderante hoy en día dentro de la escena rockera paraguaya y de la música paraguaya en general, que es Pablo Rata Ritter, que es un músico con el que yo he tenido el placer de tocar, no con mi banda Smoking Head, sino con la banda de la que fui parte antes, que se llamaba El Ojo de Rogelio. Bueno, él llegó a compartir el escenario con nosotros un par de veces. En aquella época en la que se lanza este disco Being There, se encontraba siendo el trompetista de una banda de reggae llamada La Ciega Roots. Hoy en día muchos de ustedes conocerán su actual banda, que es Funk Chula. Si me estás escuchando Rato, te mando un saludo, como siempre los mejores deseos para vos. Me encontré con él una vez en Black Mango tomando un nuevo amigo, me saludó como siempre. En fin, había un colaborador más. Y Rogelio Sanabria de X también ayudó en este disco en los teclados. X es probablemente la banda más importante, relevante y hasta me animaría a decir disruptiva de esta época, de esta primera época del indie paraguayo en la década pasada, porque fue una banda que rompió muchísimas barreras y que me cuesta creer el hecho de que haya tenido el éxito que tuvieron, ¿no? De hecho, podríamos decir en cierta manera que el éxito que tuvo X, el sorpresivo éxito que tuvo X para el estilo que hacían en este país, fue el que abrió prácticamente las puertas para que estas bandas indie como de Crayolas empezaran a aparecer y empezaran a ser consideradas seriamente por el público paraguayo y también por la prensa, que en esa época estamos hablando de que esta escena indie de la que forma parte de Crayolas estalla en probablemente el momento de mayor popularidad y relevancia comercial y rentabilidad que había tenido el rock paraguayo en toda su historia. Esa época, digamos, que empieza a desarrollarse, empieza a crecer ese éxito desde 2010 y llega, el punto máximo fue 2016, 2017, hasta 2016 podríamos decir que ese fue el punto máximo. Después como que se estabilizó, bajó un poquito, pero no del todo. Este álbum se lanzó en 2018, la música, el rock paraguayo, el pop rock paraguayo estaba todavía en una época de éxito y de popularidad bastante grande y de relevancia comercial. Digamos que esa época de oro se acaba cuando llega la pandemia. Cuando llega la pandemia se va todo al demonio, bueno, ahí como que los conciertos dejan de hacerse, los lanzamientos también se ven bastante frenados. Y es como que ahí el pop rock paraguayo cae un poco en popularidad de vuelta y bueno, ahora estamos como intentando ver si se puede volver a subir, ¿no? El disco, como dije, este disco Being There se lanza, como dije, en el exacto meridiano del año 2018. Las notas que yo estoy encontrando, si bien no dicen exactamente la fecha de lanzamiento, la fecha en la cual el disco apareció en plataformas, todas las notas oscilan entre dos fechas, el 30 de mayo de 2018 y el 1 de junio, o sea, en el exacto meridiano de ese año, 2018, este disco fue lanzado y se presentó más o menos una semana después, el 8 de junio de 2018, en el bastante reconocido bar del Centro de Asunción, Barrio Constitución, que al día de hoy creo que sigue, la otra vez pasé por ahí, sigue abierto. En esa época 2017, 2018 en particular, en esa época se acababa de inaugurar. Y bueno, fue un local bastante concurrido. Hasta el día de hoy hay mucha gente que va, pero en esta época en particular, en sus primeros años, fue un local que se llenaba casi todas las noches. Hubo un tiempo incluso que se llegó a formar fila, en fin. Como dije, este es un disco bastante corto. Yo me acuerdo que cuando salió no lo escuché en Spotify, lo escuché directamente en YouTube porque subieron un video con el disco completo a YouTube. Me sorprendió la duración, 26 minutos, o sea, ni siquiera dura media hora este disco. Y yo a The Crayolas más o menos ya lo venía siguiendo, este estilo indie en esa época me gustaba mucho, este estilo de sonido indie en esta época me gustaba mucho, así que decidí escuchar el disco y ya yo recuerdo muy bien que cuando lo escuché la primera vez pasó como agua, no solamente por la duración, sino porque la música era fresca, era directa, era muy invitacional. Bueno, ya hablaré de eso cuando entre directamente en el review del disco como tal. El álbum fue bastante exitoso. Yo recuerdo que conocí gente en aquella época que directamente me decía que lo escuchaba y que le gustaba bastante. Como dije, los integrantes de la banda de Crayolas llegó a ser
invitada a tocar en un festival muy importante de la época, acompañando a bandas icónicas como Incubus o Natty Roots. Estoy tratando de buscar el nombre del festival. Recuerdo que se realizó en la Costanera de Asunción, eso sí estoy 100% seguro. A ver, no me aparece, la verdad que no lo estoy pudiendo encontrar. En fin, no, ya. A ver, banqueme un rato. Esto lo estoy haciendo sin guión, sin nada, así que, a ver, River Sounds, ahí está. Se realizó entre los que estuvieron en aquel festival. Estuvo Bomba Estéreo, banda horrible, Natty Roots, como digo, una banda brasilera muy famosa en aquella época, que hacía reggae, básicamente, lo mezclaba con música brasileña, obviamente. Y bueno, y Incubus, que fue como la banda más importante de aquel festival, una banda icónica dentro de lo que es el rock alternativo. Hay que decir que Walter Riffler, como dije, se encargó también de la producción de este disco, y la tapa, la hermosa tapa que tiene este disco, la tapa me encanta, es muy artística, me encanta, es como muy de arte de vanguardia a principios del siglo XX. Fue hecho por Adriana Peralta. Adriana, si estás escuchando este podcast, excelente tu trabajo como haciendo la tapa de este disco, la verdad que me encanta. En fin, creo que no hay mucho más que se pueda decir. Vamos a hablar directamente de lo que es el disco, ¿no? Tal y como me ocurrió la primera vez que lo escuché, este disco yo llevaba años sin escucharlo, tal y como ocurrió en aquella primera oportunidad en que lo escuché por YouTube, ahora lo estuve escuchando en Spotify, se me pasó como agua, y es un disco que sinceramente, si uno quiere escuchar música directa, rápida, pero agradable y de buena calidad, esta es una de las, dentro de lo que es el rock paraguayo, y sobre todo del rock paraguayo que ha aparecido en los últimos 10 años, este es uno de los discos probablemente más recomendables. Es de esos discos que fluyen, y uno tranquilamente lo puede poner como soundtrack de un momento, de cualquier momento, y va a funcionar y va a valer la pena. Las melodías, los punteos de guitarra, los arpegios, la atmósfera que crea, la producción que está bastante bien lograda, la mezcla, todo funciona de manera espectacular. Es como dije, es uno de los discos más recomendables si uno quiere escuchar algo rápido, fresco, pero de muy buena calidad, lo cual prueba una de las cosas que yo siempre digo, que es que el hecho de que algo sea fresco, comercial, digámosle invitacional a la primera, no quiere decir que tenga que ser algo banal o estúpido que no te diga nada. Este disco es muy bueno, es muy fresco, muy invitacional, pero es un disco que te dice mucho, que te transmite mucho con su sonido, con sus canciones, con sus melodías, incluso con sus letras, a pesar de que, bueno, el estilo que hace de Crayolas en particular tiene esta cosa de enterrar un poco la voz por debajo de los instrumentos, pero dentro de lo que se puede entender, además son como palabras muy sueltas, o son frases muy sueltas, no son muy elaboradas, pero dentro de lo que te dice es como te transmite mucho. Este disco está cargado de nostalgia, este disco está cargado de romanticismo, este disco está cargado de muchísima juventud, de mucho de esa, digamos, de esa actitud juvenil, de ese romanticismo juvenil, por decirlo de alguna manera, que uno tiene cuando uno es muy joven. A mí este disco me agarró cuando yo tenía 24 años aproximadamente, sí, ya estaba un poquito más grande capaz, pero si uno sobre todo era adolescente cuando salió, o estaba saliendo de la adolescencia, yo creo que conectaba con este sonido casi de inmediato. Es un disco que, como dije, pasa como agua, fluye rápido, no te cansa en ningún momento porque no desperdicia ni un solo segundo de tu tiempo. Tampoco es un disco en el que uno tenga que estar 100% como inmerso y enfocado para disfrutarlo de buena manera, como si por ejemplo pasaba con el disco de invierno del 92, que es un disco maravilloso, que es casi una obra maestra, pero es un disco que si uno no está en el mood, como que les cuesta encontrarle les cuesta un poco como encontrar encontrarle la vuelta para escucharlo, mientras que este disco no tiene ese problema. Este disco es directo, no importa en qué estado de ánimo te encuentres, sí o sí este disco te va a hacer sentir bien, sí o sí este disco te va a atrapar, sí o sí este disco te va a guiar y te va a hacer pasar un buen momento, que para eso es para lo que está. En fin, vamos a continuar obviamente con la discografía de Crayolas en el futuro. Tienen 3 discos como les dije, pero este es el primero, y vamos ya a pasar directamente al canción por canción. Creo que esta va a ser, así como el propio disco, va a ser una de las reviews más rápidas que voy a hacer de un disco de rock paraguayo hasta ahora.
Hasta ahora casi siempre me extiendo bastante, paso los 40 minutos. Este creo que no, con suerte va a llegar a la media hora porque veo que estoy llegando a los 15 minutos ahora mismo. El álbum abre con Paris Cinema, que es una canción ágil, que es una canción que tiene un punteo de guitarra muy pegadizo, que después se complementa con la voz nostálgica de Walter Riffler cantando de gran manera, con los típicos efectos de producción que tiene este tipo de música. La agilidad de estos temas en conjunción con los punteos de guitarra, yo creo que son los que le dan a la prensa o a la gente que suele escuchar esta música y que suele definirla, le da como a todos ellos le da ese sonido, o ese planteamiento es el que le da, digamos, la excusa, les da la excusa para decir que esto tiene aires de surf rock. En cierta manera sí, pero yo creo que más que surf rock es más indie que otra cosa. El sonido es demasiado dreamy como para hacer surf rock. El surf rock, que para los que no saben, es un género de rock and roll que surge a principios de los 60, casi al mismo tiempo que los Beatles estaban teniendo éxito en Inglaterra y estaban empezando a llegar a Estados Unidos. Aparece el surf rock en Estados Unidos como tal. Los Beach Boys lo hacían al principio de su carrera, obviamente de ahí viene el nombre. Y bueno, era un estilo de rock and roll que tenía la agilidad del rock and roll primigenio, el rock and roll de los años 50, pero tenía un enfoque mucho más melódico, en los punteos de guitarra y en las armonías vocales también. Mientras que el rock and roll primigenio de los 50 era como mucho más agresivo, mucho más machacón para lo que era la época. Obviamente el surf rock era un poquito más comprimido y, como dije, tenía un poquito más, tenía mucha más melodía, no era tan digamos golpeador como fue el rock and roll primigenio. En cierta manera, en este disco Crayolas tiene ciertos elementos de ese sonido, como son los arpegios de guitarra en conjunción con el ritmo ágil, pero no llegan del todo a ser soft rock como tal. En fin, al margen de eso, Paris Cinema es una muy buena canción para comenzar porque te presenta muy bien lo que te va a plantear el disco. Después viene uno de los sencillos del álbum, que es I Know I Should. I Know I Should ya es una canción mucho más nostálgica, ya es mucho más, tiene un carácter mucho más dreamy que Paris Cinema. Tiene también un énfasis más fuerte en los arpegios, a diferencia de Paris Cinema, que tenía más énfasis en las punteadas. I Know I Should, desde el momento en que salió, a mí me gustó. Es una de las, junto con otra canción de la que ya vamos a hablar, que también fue el segundo, que fue otro sencillo del álbum, es la primera canción que escuché de este disco, y fue la primera canción de Crayolas que genuinamente me gustó. Yo había escuchado el primer EP de ellos y me había llamado la atención que hicieran ese tipo de sonido en esa época, que estaba recién empezando todo este tema del indie, pero no me terminaba de convencer. Cuando escuché I Know I Should, que fue la primera canción de todas de este álbum que yo escuché en su momento cuando salió, ahí fue la primera vez que dije, este grupo tiene cosas interesantes, y realmente fue la primera canción de ellos que me gustó. I Know I Should, muy buena también. On My Own recupera un poco lo que se venía haciendo en Paris Cinema, otra canción ágil que también tiene ese aire de agilidad propio del surf rock, aunque acá lo empieza a sintetizar mucho más con lo que se planteó en la canción anterior, I Know I Should. On My Own es como una mezcla de Paris Cinema y I Know I Should, o sea, mezcla la agilidad de Paris Cinema con la nostalgia de I Know I Should. Está bastante bien, me gusta bastante On My Own. Después viene Despertar, que es la canción en donde aparece este muchacho Facu Romero de Pyramids, la banda argentina. Es, bueno, más o menos lo mismo que veníamos escuchando con On My Own, es esta mezcla entre la agilidad con el carácter más dreamy. Es la primera canción en español del disco. Lo que me hace ruido de esta canción es cuando entra el muchacho este Facu Romero. Tengo entendido que es él, ¿no? Porque es la única voz que yo escucho que realmente se separa de la principal que veníamos escuchando en todo el disco en cuanto a cómo suena. Cuando entra Facu Romero, como que no sé, me parece que no retocaron tanto su voz como retocaron la de Riffler. Entonces, en cierta manera evitan que se luzca lo suficiente como para destacar, a diferencia de Riffler, que bueno, él tiene una manera de cantar muy acorde a este tipo de estilo, pero se nota que su voz tiene bastantes efectos puestos en producción y en mezcla que son muy propios por otro lado de este tipo de música. Eso hace que su voz luzca más. Facu Romero en esta canción, como que es el otro cantante, no me da la impresión de que no le hicieron el mismo tratamiento vocal, y es como que no se destaca tanto, tiene una voz demasiado pelada para lo que es este estilo de música en particular.
Pero fuera de eso, creo que es una canción que está también bastante bien y bastante disfrutable si uno elige pasar por arriba a esto, ¿no? Después viene la única canción instrumental, bueno, sí, la única canción completamente instrumental del disco. Después hay otra, pero no creo que sea como tal una canción, sino que es más una cortina. Esta sí es una canción propiamente dicha porque dura casi 4 minutos, que es Tijuana. Tijuana sí yo puedo decir explícitamente que es una canción del surf rock, porque esta sí es una canción que está totalmente basada en un punteo de guitarra muy pegadizo, que te da para bailar, que la agilidad de la batería también está bastante medida. O sea, uno se imagina estas imágenes que se veían en las antiguas películas yankee de la década del 60, de gente en la playa con los trajes de baño de la época bailando y moviendo los brazos y todo eso. Bueno, uno se imagina más o menos esto al escuchar Tijuana, y la verdad que me encanta Tijuana. O sea, uno podría pensar que es una canción instrumental demasiado banal, demasiado sencillita, y es sencilla, pero el hecho de que sea sencilla y te transmita tantas cosas y te transmita tanta alegría y te ponga esa imagen, ¿no?, de una playa con gente bailando, habla bastante bien de ella. Hacer algo tan simple que a la vez sea tan efectivo y ponga tantas imágenes en tu cabeza es maravilloso. Gran canción Tijuana, gran instrumental. Después viene mi canción favorita del disco, que fue el segundo sencillo y la segunda canción en español de este álbum, que es Sabes. Sabes es preciosa. Esta sí ya es una canción mucho más centrada en lo que son los arpegios, en lo que es el aspecto dreamy de la música de Crayolas. Acá es donde se ve el carácter más dreamy, más de ensoñación que tiene el sonido de Crayolas, y me encanta. Es de las canciones más románticas, es de las canciones más inocentes, más idílicas. Escuchando este disco me transmite mucho esa aura de 2018, 2019, que yo escuchaba mucho este tipo de música. Este disco de Crayolas en particular lo escuché bastante en aquella época. 2019 creo que ya dije en un video anterior que fue probablemente, al menos la primera mitad de ese año, fue la época más feliz de mi vida. Entonces escuchar un sonido que me lleva a ese momento en particular de mi vida siempre es bienvenido, pero yo creo que a cualquiera le puede gustar más allá de eso. O sea, la nostalgia y el romanticismo y la inocencia que evoca Sabes es algo con lo que yo creo que cualquiera se puede identificar. A mí me lleva a un momento específico de mi vida, pero yo creo que a muchos de ustedes los va a llevar a otro momento que ustedes hayan vivido y que probablemente atesoren. Sabes es un tema maravilloso, como dije, mi personal favorito del disco, y hasta podría ser la mejor canción del disco, ¿por qué no? Después la canción número 7, que más que una canción es una cortina, Intermission o intermedio en inglés, no dura ni 2 minutos, es prácticamente una cortina en la cual la banda experimenta con una especie de sonido medio neopsicodélico a lo Tame Impala, que está bastante bien para ir preparándonos para el final, que el final es Whenever, que es un cover de Shakira. Sí, claro. No, Whenever es una canción de Crayolas. El que sabe a cuál canción de Shakira me refiero, que lo ponga en los comentarios si es que tiene ganas. Bueno, Whenever es un poco el resumen de lo que es el disco, ¿no? Lo mismo que pasa con Paris Cinema, es una canción también de cierto carácter dreamy, pero con cierta agilidad, está bastante bien. También tiene también bastante énfasis en los arpegios, alterna entre arpegios y punteo, bastante bien. Y lo interesante de esta canción es cómo cierra, es que a partir de cierto momento aparece, podríamos decir, una suerte de coda instrumental, mucho más lenta, mucho más psicodélica, mucho más, digamos, como dije, de ensoñación, por decirlo de alguna manera, para cerrar la canción y para cerrar el disco, y lo hace de gran manera. La coda de esta canción es espectacular. Lo que me lleva a hablar, antes de cerrar este video, de una cosa que me dijeron hace un par de días, el pasado fin de semana más específicamente, una persona a la que no voy a nombrar porque no lo quiero mandar al frente, me mandó un print de pantalla de una historia de Crayolas, o sea, de una historia de Instagram de Crayolas, en la cual uno de los miembros, no se especifica, en la captura no se ve quién fue, no dice quién fue, a pesar de que creo que aparece una foto de Walter Riffler abajo, por lo que intuyo que habrá sido él el que lo escribió esto, o el que lo dijo. No, igual no estoy confirmando que sea él, porque como dije, no está confirmado, pero abajo aparece una foto suya, así que puede que sea él. Además, él es el líder. Básicamente lo que dice la historia esta de Instagram es que, a entender de la persona que lo está diciendo, como dije, puede ser Riffler, puede ser cualquiera otro de los miembros de la banda, a entender de la persona que le está diciendo esto, el primer
la primera pieza, entre comillas, de shoegaze que se hizo en Paraguay es el final de este disco. O sea, esta última canción, o más específicamente, el final de Whenever. O sea, la parte está, la coda instrumental le estoy diciendo, que le estuve describiendo hace un rato. Claro, ocurre que justo esto se dice, o esto lo dice la cuenta de Instagram de Crayolas, para no especificar quién fue, porque como dije, no sé qué miembro lo dijo. Ocurre que esto se dice justo en un momento en el cual el shoegaze como que se está convirtiendo en una especie de sensación dentro de lo que es la música alternativa de acá de Asunción, ¿no? Acá de Paraguay, que aparecieron tantas bandas de shoegaze en el último tiempo, Mi Sueño Póstumo, Chico Plastic, Invierno 92, que ya analizamos el disco, en fin. Justo ocurre esto y aparece este muchacho, o aparece la cuenta de Crayolas diciendo que supuestamente la última canción de este disco, o al menos la última parte de esa canción, es la primera pieza de shoegaze que se hizo en este país. Para empezar, ¿a quién carajo le importa que sea shoegaze o no? Es irrelevante, sinceramente. O sea, yo de entrada le digo no, shoegaze, Whenever no es una canción de shoegaze y la coda tampoco lo es. La coda, digámosle que podría ser una especie de... Me hace acordar más, como dije hace un rato, a digamos ese sonido de rock psicodélico renovado que apareció en el primer disco de Tame Impala, con el Inner Speaker, que era un disco de rock psicodélico. Después Tame Impala cambiaría mucho su sonido, pero en ese disco en particular de Tame Impala, en el debut, tenía como un sonido de rock psicodélico que iba muy al estilo de la coda de esta canción Whenever. Como dije, esa coda me hace acordar más a eso que al shoegaze, porque el shoegaze es mucho más abrasivo, mucho más infernal en las guitarras, y no siento que la coda de Whenever tenga eso, sinceramente. Ahora, así que no sé por qué lo dijo, o más o menos intuyo más o menos por qué lo quiso decir, ¿no? Justo pasa, como dije, que ahora el shoegaze se está poniendo de moda entre el público alternativo renovado que está apareciendo dentro de la escena. Aparecieron muchas bandas de shoegaze, se convirtió en una tendencia, entonces es como que si hay algo que se nota en cierta parte del público y de los músicos indies, que se les dice, y es una cosa que yo veo que se los critica mucho por eso en internet, y tengo que reconocer que un poco adhiero a esa visión, es que le dan más importancia a los géneros de lo que deberían. Los géneros musicales son creaciones, o son, digamos, etiquetas que creamos los que analizamos música, o los que nos gusta mucho la música o la prensa musical, para intentar diferenciar ciertos artistas de otros, nada más. O sea, el hecho de que un artista haga tal estilo u otro no es relevante realmente. Lo importante es que su música sea interesante, lo importante es que su música sea creativa, y lo importante es que su música te transmita algo. Y si, en ese sentido, lo que menos importa en este disco de Crayolas, y lo que menos debe importar en esta última canción Whenever, es si es una canción de shoegaze o no. Spoiler, no lo es. Ahora, ¿qué carajo importa eso si la canción está buena? ¿Qué carajo importa eso? ¿Y qué carajo importa que si fue la primera pieza de shoegaze que se hizo en Paraguay? Que dudo mucho, porque el shoegaze existe desde finales de los 80, sí o sí alguien más ya lo habrá hecho antes. O sea, es muy complicado que en 2018 aparezca una banda que por primera vez haga un estilo que ya para ese momento tenía 30 años. Pero como dije, no importa, es irrelevante, es totalmente estúpido. No vale la pena siquiera entrar en la discusión acerca de si eso es verdad o no. Lo quería decir porque, no sé, sentí que tenía que decir esto, para que un poco, si ustedes están del otro lado y se toman los géneros demasiado en serio, créanme que no vale la pena. Y yo digo esto con conocimiento de cosas, porque pasé por esto cuando era más joven, cuando era adolescente y empecé a escuchar rock progresivo. Me obsesionaba con el rock progresivo, no podía escuchar ninguna canción de ninguna banda que durara menos de 6 minutos, porque yo ya decía que eso era muy comercial y no valía la pena. Lo único que uno hace al tomarse demasiado en serio los géneros musicales es no disfrutar de la enorme cantidad de buena música que hay allá afuera. Los géneros ustedes tienen que tomarlos como lo que son, etiquetas para diferenciar a un artista del otro. No que un artista haga tal o cual estilo no lo hace ni mejor ni peor, es una mera descripción para decir este artista pertenece a este universo en particular de artistas, y nada más. Un artista puede hacer pop, y si el pop que hace es de muy buena calidad, hay que decirlo. Y un artista puede hacer rock progresivo muy artístico y puede ser una poronga también. Y eso ha pasado muchas veces, y pasa mucho
En las últimas décadas se está pasando mucho, sobre todo en los últimos años se está pasando mucho de que hay artistas que en el afán de querer hacerse los complicados o los artísticamente elevados y qué sé yo, hacen cada barrabasada que le sale mal, que nadie le gusta, que solamente ellos entienden. No hay que caer en eso, ¿ok? En fin, me fui por otro lado, pero sentí que tenía que decirlo. Muy buen disco de The Crayolas, muy buen disco el debut de The Crayolas, Being There. Escúchenlo si pueden, la van a pasar re bien. Vamos a seguir con la discografía de The Crayolas, por supuesto, pero por lo pronto el video queda hasta acá. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Denle like, suscríbanse al canal si les ha gustado el contenido, compártanlo para que llegue a más gente y bueno, nada más que decir. Dios lo bendiga y si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.